Felicitaciones al Congreso Tecnológico 2024. En esta ocasión hablaremos del reduccionismo científico y la teoría de la complejidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Trabajo realizado por quienes habla Javier Valencia Zambrano y la doctora María Rodríguez Gámez, docentes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Técnica de Manabí. Asistimos a una evolución del crecimiento de la universidad en el país, en América Latina y en el mundo. Como ustedes pueden observar, durante las últimas décadas, la masificación de la universidad ecuatoriana ha sido una constante y con ello ha traído el conocimiento especializado, una inusitada oferta académica bajo un escenario de mucha presión sobre los recursos naturales, lo que en definitiva ha traído una fragmentación del conocimiento científico. Esta fragmentación del conocimiento científico se convierte en un problema debido a que se pierde integralidad y el conocimiento general del fenómeno que estamos estudiando. De esta manera, este reduccionismo científico, entendido como la sumatoria de las explicaciones de las partes que componen una entidad completa, adquiere una concepción restringida del mundo, excluye a los sujetos y su formación personal. Y desde esta visión reduccionista, los resultados de cualquier aprendizaje deben ser específicos, observables y medibles, de tal manera que la imaginación y el pensamiento crítico son excluidos porque no son reales. ¿Cómo se manifiesta el reduccionismo científico en la enseñanza-aprendizaje? En uno de los aspectos más importantes, que es el contexto, el reduccionismo científico, lamentablemente, se traduce en clases magistrales por parte del docente con una jerarquización muy significativa. De esta manera, el contexto se vuelve en un estudio muy limitado y no ofrece las garantías suficientes para entender la realidad completa. En la evaluación también se manifiesta el reduccionismo científico porque los procedimientos son abstracciones de la realidad, son simplemente ejercicios matemáticos con altos contenidos de aplicación, de ecuaciones, de cálculos y que desconocen un poco la realidad. ¿Qué hacer en la universidad bajo estos escenarios? Como habíamos dicho, la masificación creciente, una demanda de la especialización tecnológica, los recursos escasos y una calidad decreciente justamente por esta fragmentación del conocimiento. ¿Cómo abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar el ejercicio profesional? Y si a esto le sumamos el escenario en el que nos encontramos en la educación superior, con alta conectividad, con alto desarrollo científico-tecnológico, con el Internet, con las clases virtuales, etcétera, etcétera, estamos ante un escenario donde la educación se vuelve muy rígida, aislada del contexto, muy fragmentada y, como habíamos dicho, pues unidireccional. Es decir, el docente es el único actor importante de la clase. Para esto planteamos la teoría de la complejidad como una alternativa. Esta teoría lo que propone es, a través de la transdisciplinariedad y la integridad de la unificación de saberes dispersos, considerar los procesos de enseñanza-aprendizaje para fortalecer una educación integral. Desde esta perspectiva, el pensamiento complejo se fundamenta justamente en la tensión que existe entre estos saberes que no están divididos, que son integrales, con paradigmas simplistas que tratan de simplificar la realidad y de esta manera, pues, obviar procesos que son socioculturales, que son de naturaleza bioantropocéntrica, que reducen lograr el conocimiento. Tres son los principios en los que se basa la teoría de la complejidad. El principio dialógico, la coexistencia, el diálogo entre antagónicos, es decir, el diálogo entre el orden y el desorden, lo real y lo virtual, la autonomía y la dependencia, etcétera. De esta manera, si es que se establecen diálogos, se puede lograr mejor conocimiento o un conocimiento más integral. El otro principio es el de la recursividad organizacional, que no es más pues que las causas producen efectos, pero estos efectos producen las mismas causas. Un ejemplo muy claro es que un conjunto de individuos forman una sociedad, pero la sociedad configura a los individuos, les da cultura, identidad, les da tradiciones, de tal manera que la sociedad forma a sus miembros para su realización personal, pero esa realización personal
también contribuye a que la sociedad se vea fortalecido y de tal manera que se produce un proceso muy dinámico. Y el último principio, que es el principio resultado del todo, no es necesariamente pues la sumatoria de los resultados de las partes. ¿Cómo encarar los procesos de enseñanza-aprendizaje? Sabemos que se plantea en estos momentos estudiar por competencias, que no es más pues, que el desarrollo de habilidades, capacidades, actitudes y valores del ser humano, para que de una manera, para que puedan pensar de una manera mucho más abierta, mucho más libre, y de esa manera puedan desarrollar el pensamiento complejo, el pensamiento crítico. Evitar, por tanto, lo que planteaba Paulo Freire como la educación bancaria, es decir, una educación unidireccional donde el docente es el que deposita los conocimientos al estudiante y éste de una manera muy pasiva los recibe. De tal manera que eso hay que tratar de evitarlo para estudiar por competencias. ¿Cuáles son los desafíos? Nosotros planteamos aquí el estudio de tres aspectos fundamentales: la pertinencia, la calidad y la evaluación. La pertinencia, que no es más que la capacidad de respuesta que tienen las instituciones de educación superior para fortalecer o entender cuáles son las demandas, para satisfacer las demandas de la sociedad, y la evaluación como una herramienta que está en continuo cambio para producir calidad. Es decir, estas tres partes están totalmente unificadas como meta para lograr la mejora continua y así lograr pues tener una universidad o una sociedad de bienestar. Y no solamente que entendamos para conseguir trabajo a una sociedad. Finalmente, pues, para concretar el tema, planteamos la reformulación de los pensum de estudios, es decir, incorporar el pensamiento complejo en esa reformulación de pensum de estudios a través de la incorporación de las ciencias sociales para reconocer la naturaleza social del mundo, a las ciencias básicas para darle más rigurosidad al conocimiento, el diseño para darle sostenibilidad a proyectos y obviamente pues enfrentar las complejidades existentes con más flexibilidad, más perseverancia a través de la realización de práctica. Muchas gracias.